Muy buen día, bienvenidos a ISEO, Instituto Superior de Estudios de Occidente. En esta presentación vamos a ver nuestro bloque número 1 de nuestro módulo número 2. Sí, sean todos bienvenidos y vamos a tocar los temas principales que veremos en esta unidad. Y bueno, comenzando con el nombre de nuestro bloque o nuestra unidad número 1 llamado Marco Conceptual de Innovación Educativa, que forma parte de nuestro módulo número 2 llamado Innovación de la Práctica Educativa y que todo esto conforma nuestro doctorado en Innovación y Administración Estratégica de Instituciones Educativas. Sean todos bienvenidos y vamos a comenzar. Y bueno, nuestro objetivo de esta unidad va a ser que ustedes conozcan el marco teórico de la innovación y el enfoque en el área educativa mediante el desarrollo del pensamiento innovador y creativo, ¿sí? Estableciendo así pautas que contribuyan en una actitud crítica y reflexiva ante la construcción disciplinar y profesional, aplicando estos saberes en las distintas dimensiones del binomio enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de este conocimiento del marco teórico, ustedes van a ir poco a poco haciendo y desarrollando este pensamiento innovador, creativo y crítico para que puedan, pues de alguna manera, ir generando las pautas, ir generando la parte disciplinar de cómo se deben de aplicar las distintas dimensiones de lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Y bueno, en nuestro tema 1.1 llamado conceptualización de la innovación, pues vamos a ver que precisamente lo que significa la innovación, que precisamente viene del latín, ¿sí? Innovatio, que significa el crear algo nuevo, ¿sí? Estar y el novus nuevo, ¿sí? Es estar constantemente creando, construyendo cosas nuevas. Entonces, como tal, la innovación es un proceso que consiste en convertir en una solución a un problema o una necesidad, una idea creativa, ¿sí? La innovación puede realizarse a través de mejoras y no solo de la creación de algo completamente nuevo. Entonces no nada más es construir algo, sino de construir, es decir, ir generándole modificaciones y mejoras a lo que ya está hecho. Y hay varios tipos dentro de la innovación, lo que es de producto, de proceso, de marketing y la organizativa. Vamos a ver más adelante a qué se refiere cada uno de estos. Y bueno, algunas otras teorías sí que nos hacen algunas aportaciones significativas, ¿sí? Vamos a ver que una de estas es proceso de encontrar aplicaciones económicas para las invenciones, ¿sí? Otra de las principales definiciones que se encontraron fue que la introducción de un producto, bien, o un servicio, o de un proceso, ¿sí? Nuevo o significativamente mejorado, o la introducción de un método de comercialización o de organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo o a las relaciones externas. Y una última definición nos dice que es la creación o modificación de un producto y su introducción en el mercado. Entonces, se fijan, están muy relacionadas estas tres definiciones porque precisamente habla tanto de construir como de deconstruir diferentes, eh, sobre diferentes eventos o diferentes situaciones o diferentes objetos o diferentes mercados. No está especializadamente dirigido a uno, sino que puede abarcar a muchas cosas. Y bueno, precisamente en nuestro tema 1.2, el pensamiento innovador, vamos a ver que precisamente hay ciertos componentes que se deben de tener o desarrollar o crear para poder lograr este pensamiento innovador. Entonces, alguno de ellos es la flexibilidad, otra es la imaginación, otra es la elaboración, otra es la opacidad, la actividad combinatoria y la fluidez. Entonces, todos estos elementos en conjunto nos ayudan a desarrollar un pensamiento innovador, ¿sí? Entonces, bueno, aquí nos da una frase muy importante que nos dice: no pretendas que las cosas cambien si siempre haces lo mismo. Y precisamente, fíjense, esta definición no la daba Albert Einstein como la definición de locura. Hacer cosas, hacer la misma cosa y esperar resultados diferentes. Decía que eso era la locura, porque precisamente si yo quiero resultados diferentes, tengo que hacer las cosas de manera diferente. Si no,
pues no, ni siquiera matemáticamente, pues tiene explicación, ¿no? En sentido de que si sigo haciendo lo mismo, pues no debo de esperar cosas diferentes como tal. Y bueno, en nuestro tema 1.3 llamada la innovación educativa, aquí también hay varios autores muy importantes que nos hablan acerca de este concepto, de este tema. ¿Sí? Carbonell, por ejemplo, nos dice que es un conjunto de ideas, procesos y estrategias más o menos sistematizados mediante los cuales se trata de introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. ¿Sí? Francisco Invernón nos dice que es la actitud y el proceso de indagación de nuevas ideas, propuestas y aportaciones efectuadas de manera colectiva para la solución de situaciones problemáticas de la práctica, lo que comportará un cambio en los contextos y en la práctica institucional de la educación. ¿Sí? Y por último, Juan Escudero nos decía que significa una batalla a la realidad, tal cual es, ¿sí? A lo mecánico, rutinario y usual, a la fuerza de los hechos y al peso de la inercia. La innovación equivale o ha de equivaler a un determinado clima en todo el sistema educativo que, desde la administración a los profesores y alumnos, propicie la disposición a indagar, descubrir, reflexionar, criticar, como tanto a cambiar, ¿sí? A desarrollar este pensamiento crítico y el aprendizaje significativo como tal. Y bueno, aquí hay una frase muy importante de la UNESCO donde nos dice: la innovación educativa es un acto deliberado y planificado de solucionar problemas que apunta a lograr una mayor calidad en los aprendizajes de los estudiantes, superando el paradigma tradicional. ¿Sí? Implica trascender el conocimiento academicista y pasar del aprendizaje pasivo del estudiante a una concepción donde el aprendizaje es interacción y se construye entre todos, es decir, logrando un aprendizaje más colaborativo. ¿Sí? Y bueno, aquí nos da unas ciertas características que debe de llevar la innovación educativa, donde nos dice que el punto número 1 es que el cambio educativo y la innovación son experiencias personales que adquieren un significado particular en la práctica, ya que aquella debe atender tanto los intereses colectivos como los individuales. ¿Sí? En el punto número 2 nos dice que la innovación permite establecer relaciones significativas entre distintos saberes de manera progresiva para ir adquiriendo una perspectiva más elaborada y compleja de la realidad. Nuestro tema número 3 nos dice que la innovación trata de convertir las escuelas en lugares más democráticos, atractivos y estimulantes. Nuestra característica número 4 nos dice que la innovación trata de provocar la reflexión teórica sobre las vivencias, experiencias e interacciones del aula. La número 5 nos dice que la innovación rompe con la clásica escisión entre concepción y ejecución, una división propia del mundo del trabajo y muy arraigada en la escuela mediante el saber del experto y el no saber del profesorado, mero aplicador de las propuestas y recetas que le dictan. Número 6. La innovación amplía el hábito de autonomía pedagógica de los centros y del profesorado. Sí, entonces, en el número 7 nos dice que la innovación apela a las razones y fines de la educación y a su continuo replanteamiento en función de los contextos específicos y cambiantes. Número 8. La innovación no se emprende nunca desde el aislamiento y la soledad, sino desde el intercambio y la cooperación permanente como fuente de contraste y enriquecimiento. Número 9. La innovación trata de traducir ideas en la práctica cotidiana, pero sin olvidarse nunca de la teoría, conceptos ambos indisociados. Número 10. La innovación hace que afloren deseos, inquietudes e intereses ocultos, o lo que habitualmente pasan desapercibidos en el alumnado. Número 11. La innovación facilita la adquisición del conocimiento, pero también la comprensión de lo que da sentido al conocimiento. Número 12. La innovación facilita, es conflictiva y genera un poco de agitación intelectual permanente. Número 13. En la innovación no hay instrucción sin educación, algo que quizá por obvio y general se olvida con demasiada frecuencia. Y esas son las principales características que podemos encontrar en la innovación educativa. Si pudieron observar, muchos hablan acerca de la creación, integración,
el aprendizaje colaborativo, el desarrollo de competencias y bueno, también vamos a ver lo que son los factores que nos pueden favorecer u obstaculizan la innovación, porque no todas las personas tienen esta capacidad o habilidad de poder innovar. Entonces, bueno, ¿qué lo puede de alguna manera eh, obstaculizar? Pues el individualismo, el no poder tener este pensamiento o esta imagen del trabajo en equipo, si la inercia institucional, la parte del corporitarismo, la formación del profesorado, la falta de clima de colaboración y consenso, la intensificación del trabajo docente y control burocrático, la falta de apoyo de la administración educativa, entre muchas más, ¿no? Entonces, fíjense cómo todas estas cosas que pueden perjudicar en la innovación tiene que ver mucho con el trabajo individual, la poca apertura que puede existir tanto a manera individual como a manera de la institución o de la empresa o de la corporación, que no haya un adecuado clima laboral, ¿sí? No, que el profesor no esté capacitado, no esté preparado, el exceso de trabajo, el exceso de burocracia y que no haya el apoyo, ¿no? Por parte de la institución hacia los alumnos ni al profesorado como tal. Y bueno, en nuestro último tema, lo que es la educación en la sociedad posmoderna, pues vamos a ver cuáles son las características que entran en la modernidad y en la posmodernidad y qué significa eso de la posmodernidad. Entonces, bueno, estamos viendo que en la modernidad, pues el modo de producción capitalista lleva a una concentración de la burguesía y a la proletarización de la inmensa mayoría de la sociedad, ¿sí? Otro punto es que el proletariado, a través de la revolución social, puede y debe acelerar el proceso de surgimiento de la nueva sociedad. Sí, otro punto, otra característica es que la creencia absoluta en la exclusividad de la razón para conocer la verdad, debiéndose sospechar de todo conocimiento venido de la fe, de la tradición, de la mera institución no comprobada. Y por último, significa la emancipación del individuo del sometimiento al medio familiar o social. Y bueno, las características de la posmodernidad nos dice que precisamente está acentuada el individualismo hasta el nivel del egoísmo como tal. ¿Sí? Las fuerzas productivas, la automatización y la cibernética y una modificación de las clases sociales, pues hacen una disminución de la cantidad de obreros, ¿sí? El aumento de las profesiones de manera liberales, técnicos, científicos y empleados. Otra característica es que la realidad para el posmoderno ha dejado de ser un valor de uso, cuyo descubrimiento, contemplación y manejo enriquece la vida de los hombres para convertirse en mero valor de cambio, similar al dinero, en algo que vale a la medida que pueda ser cambiado por otra cosa. Y por último, pues la entrega abierta por lo mismo al consumismo en cuanta entretenida fuente de placer sin ningún problema. Entonces aquí son las diferentes características que podemos encontrar entre la modernidad y la posmodernidad. Y bueno, esta misma parte de la educación en la sociedad posmoderna nos dice que precisamente el prefijo post parece en principio indicándonos que pues de alguna manera la posmodernidad deja atrás la modernidad, ¿sí? Sin embargo, pues la posmodernidad aparece asociada a un generalizado escepticismo y lo que es un acusado desencanto sobre la supuesta omnipotencia de la razón. Entonces, esto nos quiere decir que hay un quiebre en esa confianza en que la racionalidad puede guiarnos infaliblemente hacia un progreso continuo. Y aquí, en esta imagen, está muy interesante y habla mucho acerca de cómo era con anterioridad esta parte del proceso educativo en cuanto a la integración de los padres, del alumno, del profesor, el lugar que utilizaban y la autoridad, la jerarquía, el respeto y cómo lo hemos visto en estos últimos años, ¿sí? Entonces, bueno, se las dejo a reflexión y por el momento sería todo. Sí, les agradezco mucho su disposición, su tiempo y esto fue nuestro bloque número 1 y bueno, vamos a seguir en contacto. Les agradezco mucho, quedo a sus órdenes y espero que tengan una excelente tarde. Saludos.